¡Esto es Esparta!, gritó Neloida, en una épica batalla representada por el grandioso dios Zack Snyder. Bueno, hoy vamos a hablar de dos épicas películas a nivel cinematográfico en cuestión de arte, el cómo está capturado con cada movimiento, cada acción, cada escena y demás. Son prácticamente que las mayores obras de cine. ¿Sí? No tanto, claro, por la historia que narran, ¿sí? Pues porque, a ver, no es una historia, digamos, 100% original, en el sentido en que está más que todo basada en hechos reales. O sea, toda la historia que cuenta tanto en la película de 300 como en la de 300, El origen de un imperio, en ambas películas, son historias reales. Realmente lo que impacta aquí no es tanto en sí la historia, o sea, la historia también es bastante buena, no, no me malentienden, sino es que todo, la forma, el arte aquí está es más que todo en la forma como está narrada, como está contada, como está grabada, la fotografía tan impresionante y la música que tiene. Y esto es característico a Zack Snyder, pero yo creo que es el proyecto donde mayormente se le ve esa furia, esa pureza de, vaya, del detalle tan impresionante que él le da a cada movimiento, a cada escena, a cada personaje. Y cómo lo retrata de esa manera tan pura y tan única y tan especial que lo caracteriza. ¿Sí? Y aquí es donde se ve todo retratado de la forma más artística y increíble posible. O sea, cuando tú me hablas de, cuando tú me preguntas que cuál es el tipo de películas que a mí más me gusta en cuestión de una temática, pues yo digo, wow, a mí me gustan las películas de viajes en el tiempo, de universos alternos, que tengan demasiado suspenso, estilo Señor Nadie, El efecto mariposa, Predestinación, series como Dark, Legión, en fin, pero ojalá ese tipo de series no solamente tuvieran esa épica y esas épicas historias tan complejas, sino que también tuvieran este nivel de fotografía y arte como lo tienen estas dos películas de 300 que, wow, si las ves a la par, las dos seguidas, una tras de otra, en el mismo día, te haces la maratón, haciéndole honor al nombre de la guerra. Wow, tú quedas impresionado y las puedes apreciar de una manera artística, mucho más poética y divina. Y puedes comprenderlas mucho mejor porque son dos películas que no está ubicada una antes que la otra ni tampoco una después de la otra, sino están ubicadas exactamente a la par, se desarrollan exactamente por igual, ¿sí? Leónidas y Temístocles, que fue el otro, fueron dos héroes de distintas naciones que vivieron exactamente en el mismo tiempo, ¿sí? Ambos luchando contra Persia, el imperio Persia, liderado por Artemisia, y bueno, el otro dios, em, que ahorita no me acuerdo el nombre, porque a mí. Bueno, sí, el otro rey que se hacía llamar Dios, y bueno, es tremendo porque, bueno, este personaje es como una versión, em, en este caso, bueno, pues teológica, por decirlo así, no es la palabra adecuada, em, de, de Homelander, el de The Voice. O sea, es verlo totalmente retratado en lo que sería un personaje de la vida real, pero en una época sumamente antigua, ¿sí? Entonces, claro, ver cómo cuentan toda esa historia en ambas películas es sumamente poético, con la sangre volando por todos lados, sexo a furor, al por mayor, charlas de política, una narrativa con voces sumamente potentes, em,
movimientos en cámara lenta, gritos de batalla, música bastante épica, o sea, eso es arte cinematográfica en todo su esplendor que no se ve todos los días. O sea, ver esto es todo un privilegio, al decir verdad. Em, y es tremendo. Claro, ver cómo todo ese imperio persia sometió a los griegos en general, que estaban divididos en varios pueblos, entre ellos atenienses, y los espartanos, que son como, digamos, los protagónicos de cada una de estas películas. Pero, wow, en definitiva, ambas saben muy bien retratar la historia como fue de parte de los espartanos enfrentando a este dios, cuyo nombre no me acuerdo cómo sería, ¿verdad? Pero pues que Leonidas fue el que hizo ver que un dios puede sangrar y que su sangre no es azul, como muchos creerán, sino es roja, como la de cualquier humano, ¿sí? Y wow, eso es ya sumamente poético. Por otra parte, tenemos a Temístocles, de parte, bueno, y este grandioso héroe, em, pues es impresionante porque no solamente fornicó, peleando en una imparable entre sexo em, con la propia Artemisia, sino que también lideró todo un ejército y unió toda Grecia para acabar con los persas y estuvo una batalla brutal contra la de Marathon y destruyó al rey que había antes de este dios, si es que se le puede llamar, la batalla de Marathon. Pero pues claro, no destruyó al joven y por eso es que ahora es la venganza de parte de los persas y como, bueno, se ve retratada esa gran venganza de una forma artística imparable en esas dos películas. ¡Wow! Es arte puro, es tremendo, es tremendo. Y como todo un imperio como los espartanos, que son, vaya, hombres criados para la guerra de una manera brutal, siendo abusados y maltratados y forzados incluso a sobrevivir solos eh, en medio de la nada, contra la naturaleza, desde muy niños y a y a volverse adultos para pelear antes de poder disfrutar su infancia, de no son dignos de recibir amor y afecto, ni siquiera de sus propios padres, y todo porque tienen que ser hombres imparables sin sentimientos y mujeres con la capacidad de procrear hombres eh, solamente musculosos y bueno, no sean, que no se puedan derrotar por nada del mundo. Em, o sea, un pueblo que con tan solo 300 hombres lograron derrotar a millones. Sí, no tuvieron la absoluta victoria, pero pues pudieron pelear de una manera bastante baraz, que uno lo deja alucinar. Y además como la manera Zack Snyder lo retrata, lo deja uno más impactado lo que realmente fue. Él sabe mantenerlo a uno prendido contra la pantalla, las 4 horas con las dos películas en conjunto, pues para que, bueno, eh, veas esta gran batalla de una manera bastante, retratada de una manera bastante épica y artística y sumamente imparable. Y de igual manera lo hace con los atenienses. Sí, 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 con la parte Temístocles. En la segunda película. O sea, eh, vemos como un padre, luego de que perdió a su hijo, que fue decapitado frente a sus ojos, justo frente a sus ojos, y vemos después en la otra película como un hijo pierde a su padre. Vemos las dos caras de la moneda.
y como ambos inyectados por la furia, el odio y la sed de venganza se van contra el enemigo. Wow, wow. Realmente que ambas películas, como están retratadas estas historias, lo dejan a uno sin palabras, sin palabras. Lo dejan a uno alucinando. El ver toda esa sangre volando, el ver toda esa gran captura de movimientos y de pantallas, deja ver un gran director que no ha sido apreciado de la manera como se lo merece. Se los pongo así de esta manera. Zack Snyder no es el mejor director a nivel de historias. Sus historias, pues sí son muy buenas, como el Rebel Moon. Bueno, la Liga de la Justicia también contó historias bien agradables, como que sí se veía que tenía una propuesta bastante interesante con DC en su momento. Eh, y bueno, tendrá muchas historias de más que pueden ser muy interesantes y que ya más en otros videos con más calma las analizaremos y profundizaremos. Pero realmente donde está su historia, su espíritu, es en cómo están hechas sus películas. El arte verdadero está en cómo él retrata sus historias. Con esa fotografía y música y cámara y movimientos de cámara y diálogos em, y demás imparables que realmente capturan a los espectadores de una manera sumamente impresionante, de tal manera que la historia más simple te parezca la cosa más apoteósicamente histórica y mejor retratada. O sea, es que te deja a ti boquiabierto. Claro, cuando tú vas a analizar toda la historia y todo, pues creativamente, pues es lo que es un retrato de una historia real que ocurrió hace más de 2500 de años. ¿Sí? Y es increíble cómo a pesar de todo ese tiempo, la historia aún se mantiene en pie. Y bueno, habrá muchos relatos que serán mostrados en las películas que no serán tal cual como ocurrió en la vida real, que no sean tan precisos porque después de tantos años muchas cosas habrán perdido y pues tendrán que inventar datos y demás. Pero en general siento que es una historia muy bien retratada y donde está, insisto, la magia es el cómo la explica. ¿M? En la primera tenemos la voz de un hombre contando la historia, una voz suante en off, grave, potente, que a cualquiera locutiva. Y en la segunda tenemos más que todo la voz de una mujer, pero pasa exactamente el mismo efecto, con tanto con la versión masculina como la versión femenina. Entonces, lograr eso de ambos lados ya es un gran mérito. Em, y bueno, lograr retratar también personajes como Leonidas y Temístocles de tal manera que tú quieras del- saber más de esos héroes tan imparables, que se negaban a rendirse y que tú te quedes cautivado por ellos, ya es otro gran logro. Y tener tan antagonistas tan imponentes, ambos del lado persa, como Artemisia y el otro, bueno, ese. Me van a funar aquí en los comentarios, ya vi, pero bueno. Em, es algo sumamente imparable y de aplaudir. O sea, wow. El cómo está construido el vestuario de cada personaje, las actuaciones de cada actor, interpretaciones de cada actor, sobre el personaje, mejor dicho. Em, la música, la fotografía, la cámara lenta, que te deja ver cómo esa sangre vuela, la espada penetra, vuelan las flechas y se clavan en los escudos. O sea, wow, 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 wow. Ver todo ese escenario de una nación que se rige por lo que diga el oráculo,
una mujer de una belleza es despampanante. Y unos curas que pues dicen ser los únicos capaces eh, de alguna manera de fornicar con ella, pero también de interpretar lo que ellas dicen. Y según lo que nos cuentan aquí, em, el oráculo, en sus palabras, lo que dijo es que Esparta, si iba a la guerra, iba a perecer. O sea, que no iba a triunfar y que iba a ser lo peor que le podía pasar. De alguna manera, pues sí, digamos que predijo lo que iba a ocurrir, pero pues que se iba por esperar, o sea, es que es de simple lógica, por más imponentes que sean estos guerreros y fuertes y negados a la rendición y demás, eh, es obvio que tan solo 300 van a perecer ante miles de millones. Pero sin embargo, eso no quita el hecho, y por eso es que lo retratan como los héroes, como los que tuvieron la victoria, porque pelearon con una tenacidad, wow, de sumamente feroz. Y wow, los deja ver como los temil, esta película como los deja ver como los temibles guerreros que sin lugar a dudas eran, porque los ponen como los grandiosos dioses que son, con sus fuerzas todos corpulentos, con sus lanzas y escudos, y sentimientos que en un momento se ponen a llorar, no hay momento para, no, sino es para la ira, la furia, el odio, la venganza. En todo su esplendor, tanto de parte y parte, tanto los persas como, bueno, los griegos, todos sus pueblos, los espartanos, los atenienses, en fin. Eh, no por nada el odio no es nada sano, cabe aclarar. La ira no es sana. Son sentimientos, digamos, humanos que todos en algún momento hemos sentido por distintas razones. Eh, pero no son sanos. Cuando tú desatas tu ira contra alguien, y más si ese alguien es la persona que te la produjo, lo que haces es agrandar aún más el conflicto y creas guerras. Bueno, aquí estoy exagerando, obviamente, pero puede llegar a pasar, como la de 300, como la de Marathon, y bueno, todas estas guerras que vemos retratadas en estas películas. Em, pero Pero pues sí, es que realmente cuando alguien te ataca con ira, cuando alguien te ataca con furia, devolverle a esa persona atacando con la misma furia o guardarte tus sentimientos contra esa persona, reprimirlos y después desatarlos contra un inocente que nada que ver, eso no arregla el problema, sino que pues lo destruye y lo agranda mucho más. Pero a lo largo de la historia, desde tiempos inmemoriales, como podemos haber visto, nuestra especie ha caído en ese pecado y se han creado un montón de guerras imparables, de peleas y discusiones entre familias y amistades o personas X, eh, hasta guerras horribles, las guerras mundiales o guerras como las que vemos aquí, por naciones, por tierras, por dinero, por mujeres, por lo que sea, pero pues sí, nuestra historia está retratada por lo que son también los impulsos humanos, tanto negativos como positivos, y nos ha formado en el sentido tanto para bien como para mal. Entonces, pues sí, cuando solamente hay espacio para la parte en ese sentido negativa, pues sí, todo queda muy reprimido. Y solamente hay espacio para lo que es el verdadero conflicto y una masacre sumamente imparable. Eh, bueno, ya para finalizar, pues quisiera recomendar, como lo he hecho mucho últimamente, a Farid Diek, pues que él
comenta con mucho mayor detalle la película de 300, solamente la primera, la de 2006, la de 2014, que salió 8 años después, de esa no habla. Y si bien su relato me gusta mucho, como cuenta todo, como fue mostrar la película y como lo cuenta cada hecho, como fue realmente, al menos retratado por los historiadores con base en la vida real, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, pues eso, que él solamente se centra en lo que es la primera película que salió. Y lo otro, pues él solamente se va a concentrar en lo que es la historia, no va a ir ya en detalle de todos los movimientos de cámara, la fotografía, el director, cómo se hizo esta película, de dónde vino la inspiración de Zack Snyder para, digamos, hacer estas películas, por qué las quiso hacer y todo ese cuento. No, 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 realmente en ese sentido se acaba muy corto. Y sí, se va a centrar en lo que es la historia y qué tanto cuenta la película que es real y que no. En el sentido, pues sí, es un buen resumen, pero pobre ante lo que viene siendo, bueno, todo lo que hay detrás de la película, más allá de la simple historia. Me refiero a lo que yo tanto alabo aquí, que es la parte artística, musical, la cámara y todo eso. Bueno, que me he repetido millones de veces aquí en este video. Em, Sin embargo, decir que lo hace muy bien y la mayoría de sus relatos de películas y series son así. O sea, se centra en la historia. No va a ir más allá de todo el detalle, como se dice y demás. Eh, no sé por qué, le hace falta claramente y creo que si lo se diera la oportunidad de hacerlo, lo haría muy bien. Pero bueno, y yo tampoco, yo realmente simplemente opino de una manera muy abierta, muy relajada, sin guión, sin preparación, simplemente como me salga aquí, como lo hago en una asunto improvisada, pero sí tratando de reconocer la gran obra de arte que es y resumirla de la mejor manera posible, dar una opinión así como si la estoy contando con cualquier amigo, normal, y pues sí, de una manera pues poco profesional, pero que yo, digamos, disfruto, sin estresarme y sí, sin tener esto, sin verlo como una obligación, un trabajo, sino verlo como lo que es. Un hobby, el cual me apasiona hacer y pues sí, por el cual no me pagan. Simplemente lo hago por mero ocio, gusto. Y pues cuando uno hace algo así, pues he aquí el resultado. Entonces, pues sí, no siendo más, espero que este video, opinión y un poco de análisis y comparación entre una película y otra, entre esas 2 horas de arte, más allá de aquí definir cuál de las dos es mejor, eso realmente hay que verlo, es imposible de decir porque hay que ver ambas películas, como dije al inicio, como una sola y verlas juntas y de sentido. Ninguna es mejor que otra, sino las dos son unas excelentes obras de arte. Retratan la historia de una manera absolutamente hermosa. Y Zack Snyder es aquí un verdadero dios del cine, absolutamente imparable, que más allá de contarnos una historia absolutamente detallada, absolutamente elaborada y demás, simplemente retrata una historia real de una manera artísticamente fascinante, tanto a nivel de fotografía, movimientos de cámara, música, actuaciones, voces, bueno, en fin, ya me estoy repitiendo mucho, pero ustedes me entienden. Entonces, sí, espero que este video les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse al canal, compártelo, activen la camita, comenten aquí en los comentarios el nombre de ese dios que se me olvidó, es el rey de Persa. Y bueno, su opinión sobre todo lo que comenta acá y demás. Pónganme aquí por nombrar, por olvidar ese nombre. Sí, son, pero de una manera educada, claramente. Y bueno, nos vemos pronto con otro video aquí en el canal. Y sí. Bueno, adiós.